Grupo Fórmula presenta José Cárdenas informa. En más de 120 frecuencias de radio en México y cadenas asociadas en Estados Unidos y Centroamérica. Telefórmula en los sistemas Easy, Sky, Total Play, Megacable y otros sistemas vía satélite. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenas tardes. Hoy es el miércoles 11 de mayo. Estoy saludando a nombre de todo el equipo que hace posible esta edición informativa cotidiana de Grupo Fórmula Noticias. Óscar Holguín, ¿cómo te va? Buena tarde. Buenas tardes, Pepe, a ti y también, desde luego, a los amigos del auditorio. Hoy nos toca saludar al equipo de los Rudos. José Luis Arévalo e Isaac Morán en la coordinación de información. Francisco Rosales coordinando contenidos. La producción a cargo de Charlie Pérez y Juan Carlos Martínez. Coordinación de entrevistas, Héctor García Vega y Adrián Moscoso. Asistencia general, Claudia Medina. Y desde luego, nuestro agradecimiento a UNO TV por todas las facilidades para la producción de esta emisión informativa de Grupo Fórmula. Gracias, Óscar. Tenemos toda la información importante, todas las voces, todas las noticias y, por supuesto, las notas relevantes, en pocas palabras, con José Luis Arévalo. Buenas tardes, José Luis. Muy buenas tardes, Pepe, muy buenas tardes a todos. El gobierno de la Ciudad de México desacredita otra vez el informe final sobre el colapso en la línea 12 del metro. Acusa irregularidades e incumplimientos. Reitera su amenaza de demandar a la empresa noruega. Andrés Manuel López Obrador respalda a Claudia Sheinbaum en medio del escándalo. Insiste López Obrador, no irá a la cumbre de Biden si Estados Unidos no invita a todos. El presidente de Bolivia respalda al presidente de México. No invitaremos a países que no respetan la democracia, así lo reitera el subsecretario de Estado Brian Nichols. El presidente de la Corte visita 500 internas del penal de Santa Marta. No hay candidato preferido, al quien elija el pueblo lo voy a apoyar. López Obrador arropa a Sheinbaum, Ebrard y Adán Augusto. Condena derechos humanos de la ONU asesinatos de las periodistas Yesenia Mollinedo y Sheila García. Hoy fueron sepultadas. Yolanda Martínez pudo suicidarse. Esto apunta a la Fiscalía de Nuevo León. Encuentran un vaso de unicel con un mensaje de despedida escrito a mano. Reclama la fiscal de Nuevo León, Gustavo Adolfo Guerrero, una intromisión indebida del gobernador Samuel García. El acuerdo con aerolíneas para migrar vuelos al aeropuerto Felipe Ángeles no fue decretazo, así lo aclara el secretario de Gobernación. Asegura López Obrador que el AIFA es la obra más importante construida en el mundo actualmente. Cubrebocas no será obligatorio en aviones y aeropuertos de Europa a partir de la próxima semana. En Morelos, los cubrebocas solo son obligatorios en el transporte público, hospitales y espacios cerrados. Y el dólar cerró en ventanillas de Citibanamex en 20 pesos con 84 centavos a la venta. El euro en 21,39. Mientras que el petróleo cerró en 97.26 dólares por barril. Mientras que el centenario se está cotizando a la venta en 51,500 pesos. La onza de plata se cotiza en 425 pesos a la venta. Y en notas internacionales, hoy se cumple el día 77 de la invasión rusa en el territorio de Ucrania. Ucrania precisamente ha ordenado interrumpir el flujo de gas procedente de Rusia con destino a Europa. Culpa de esta restricción justamente al gobierno de Vladimir Putin. Mientras tanto, Rusia combate por el control del sur de Ucrania y Ucrania concentra su fuerza militar en intentar frenar el avance ruso en el este. La ciudad de Gerson pedirá incorporarse a Rusia. Esto le avisan a Vladimir Putin. Además, Estados Unidos advierte que Rusia se prepara para una larga, muy larga guerra. Hablando de violencia, disturbios y caos hubo por la muerte de una reportera de guerra de la cadena Al Jazeera allá en Israel. La cadena Al Jazeera ha acusado a Israel de matar a una de sus periodistas, la palestina Shirin Abu Akleh. Ha sido por un disparo en la cabeza durante una redada del ejército este miércoles en la ciudad de Jenin, en la Cisjordania ocupada.
El medio no ha dudado en tildar el suceso de asesinato premeditado a sangre fría. Otro periodista, Ali Smoudi, que también estaba trabajando en la misma zona, ha resultado herido, aunque se encuentra estable. Ambos formaban parte de un grupo de 7 reporteros, todos con protección. Atravesaron la zona con tropas israelíes, así que los soldados les pudieron ver. Tel Aviv alega que los miembros de su ejército fueron atacados mientras actuaban en Jenin y que respondieron a los disparos. Además, asegura que está comprobando si los informadores fueron abatidos por palestinos. Ahí le digo, disturbios y caos por la muerte de esta reportera cuando hacía la cobertura de una redada del ejército israelí en la ciudad palestina de Jenin. Y el canal de noticias dice que la reportera llevaba chaleco, llevaba casco y los letreros de prensa, pero igualmente las fuerzas de Israel la mataron a sangre fría. En Ecuador, informan las autoridades haber recapturado a 200 internos que se fugaron de la prisión luego de un motín que hubo hace 3 días. 200 reos que se fugaron de la cárcel de Santo Domingo han sido recapturados. El gobierno ofrece recompensa para dar con quienes faltan. Todo esto en medio de la tragedia que viven familiares y amigos por la matanza que dejó 44 víctimas mortales. En los exteriores de la morgue de Santo Domingo hay desesperación. Quienes reciben la peor de las noticias. A esta mujer en estado de gestación le confirmaron el fallecimiento de su esposo, padre de sus 3 hijos. Estoy cansada, Dios mío. Estamos cansados de tanto sufrimiento. Miren cuántos niños se quedan sin sus padres. Y ahorita nos enteramos que le han volado la cabeza. Esto sucedió allá en el Ecuador. Y otra vez hubo una explosión provocada por gas en La Habana, capital de Cuba. Nueva explosión por una fuga de gas en la capital cubana. El accidente tuvo lugar en la madrugada del miércoles en una vivienda de La Habana Vieja y dejó 3 personas heridas. Se trata de un padre, su hijo y un vecino. Lo que están viendo, hubo la explosión de la parte posterior de arriba. Y en el medio donde está no hubo tantos daños, pero sí daños en la otra casa donde vive el compañero abogado. El accidente tuvo lugar a unos 800 metros del Hotel Saratoga, destruido la semana pasada por otra explosión. El emblemático hotel de 5 estrellas estaba cerrado desde hacía 2 años por la pandemia y se preparaba para reabrir al público, pero explotó cuando era abastecido de gas. El accidente dejó 43 muertos y 54 heridos, de los cuales 17 siguen hospitalizados. El miércoles, bomberos y rescatistas seguían buscando desaparecidos entre los escombros. Esto pasa en La Habana, Cuba. Hoy se da a conocer que el premio Princesa de Asturias en Comunicación y Humanidades será recibido por el periodista y activista polaco Adam Michnik. Él es distinguido con el premio Princesa de Asturias por influir en la recuperación de la democracia en Polonia. Los premios Princesa de Asturias 2022 ya tienen galardonado en la categoría de Comunicación y Humanidades. Acuerda conceder el premio Princesa de Asturias de Comunicación y Humanidades 2022 a Adam Michnik por su compromiso con el periodismo de calidad y por su influencia en la recuperación y en la defensa de la democracia en Polonia. El periodista polaco se ha impuesto a las 40 candidaturas de 16 nacionalidades que optaban a este premio. El jurado ha querido reconocer la trayectoria de Michnik y su lucha por los derechos humanos desde la Polonia comunista hasta hoy en día. Michnik, cuya concepción de Europa contribuyó a asentar en su país los valores democráticos, constituye además hoy en día un símbolo de la libertad de expresión y del humanismo. Michnik es autor de varios libros sobre temas políticos e históricos y ensayos, y ha sido una de las figuras claves en el proceso de democratización de su país. Y figura clave en el fotoperiodismo es Enrique Metinides, conocido por su alias del Niño, quien falleció ayer. Hoy será recordado por el periodista, fotoperiodista distinguidísimo Pedro Valtierra, Premio Nacional de Periodismo. No queremos dejar pasar la muerte de Enrique Metinides como por encima, pues queremos poner el énfasis en este hombre que según la crítica artística convirtió
justamente al periodismo de Nota Roja en un ejercicio de creatividad inmenso que lo llevó a exhibir sus fotografías de Nota Roja, claro, en galerías fuera de nuestro país, claro, en México también. Hablaremos al ratito con Pedro Valtierra, pero pues está también el ingeniero Alberto Hernández Unzón, el meteorólogo de Grupo Fórmula, futbolero a carta cabal, que también por supuesto tendrá sus favoritos y te va a contestar con un revés. ¿Cómo estás, ingeniero? También estamos contigo y con Alfredo Domínguez Muro. Adelante, por favor. Claro que sí, Pepe, gusto en saludarte, igualmente a Alfredo, desde la época de Ricardo Chavarín. Se acordará Alfredo de Cabo Caviño. Ya llovió, Inge, tráete unos más nuevos, ¿no? Bueno, Pajarito del Atlas. No, más nuevos, todavía más nuevos. Tu Atlas es de ayer nada más, acuérdate, los 50 años o no sé cuántos sin campeonato, pero ya tuviste un campeonato, por eso la sonrisa que traes, Inge. Estoy de acuerdo. Sí, así es. Bueno, para lo que es la cuestión meteorológica, pues para no variar, ambiente muy caluroso, sí se observan cambios en el patrón de circulación del viento, porque pues vamos a tener días con mayor cantidad de temperaturas, mayor intervalos de cielos despejados. Se fue la onda de calor básicamente hacia el noreste del país, todo lo que es también el norte de la República. En estos momentos, 6 de la tarde, el aeropuerto de Hermosillo marca 38 grados centígrados, en Ciudad Victoria 36 grados, en Monclova, Nuevo Laredo y en Ciudad Obregón 36 grados también, en Monterrey 34, 35 en Chihuahua y en Ciudad Juárez. En Ciudad de México la máxima fue de 28, en estos momentos ya 25 grados centígrados. Para las próximas horas pues tendremos actividad de tormentas eléctricas y granizadas en sectores de Coahuila. Y pues para lo que es ya la próxima temporada de huracanes y tormentas tropicales, que está ya unas semanas, se esperan, de acuerdo al modelo del Centro Europeo y de la Universidad Estatal de Colorado, 19 ciclones con nombre en el Atlántico y 17 en el Pacífico. Así que será una temporada bastante activa. De mayo a noviembre ya se observa en los modelos numéricos el posible desarrollo de 2 sistemas de giro ciclónico en el Pacífico y de 1 en el Caribe frente a Cancún. Hacia las próximas semanas, muy atentos porque ya podríamos tener los primeros ciclones tropicales de la temporada, Pepe. Y para la afición, Alberto, tanto en Puebla, donde los camoteros se van a enfrentar a las Águilas del América, como el otro partido que va a haber hoy, en un momento más, el partido en San Luis. En San Luis, claro, en San Luis Potosí. ¿Cómo va a estar el clima rápidamente para que lo sepan los aficionados de uno y otro equipo? Muy agradable, Pepe, muy caluroso y con cielos despejados tanto en San Luis Potosí como en Puebla. No tenemos condición de lluvia el día de hoy, con aumento de temperatura y baja humedad, así que condiciones muy propicias para los partidos, Pepe. Pues muchas gracias. Gracias, Alberto Hernández Unzón, meteorólogo de Grupo Fórmula, como siempre, futbolero también a carta cabal. Que estés bien. Hasta luego, Pepe, Alfredo. Muy buenas tardes. Gracias, buenas tardes. Pues, Alfredo, ahí están ya los pronósticos. Sí, del para que clima. veas que no estás solo. Los pronósticos del clima y los pronósticos deportivos, por supuesto, para ver qué va a suceder. Pues estamos puestos contigo para mañana sacarle, ¿cómo dice?, hilo a la hilacha con lo que suceda en los partidos de hoy, tanto en San Luis como en Puebla, y mañana a estas horas muy pendientes de los otros dos, el partido de Guadalajara. ¿Y dónde es el otro? El partido es en Cruz Azul. En el Azteca. En el Azteca, y el partido de vuelta es Tigres. Esos Tigres, échales el ojo, esos Tigres. Vamos a ver si... Mucha candela, si los Tigres rugen, ¿verdad? Que estés muy bien. Hasta pronto, Alfredo. Hasta mañana, Pepe, gracias. Hasta mañana, Domínguez Muro, con los tacos por delante. Vamos a una pausa muy breve. Vamos a regresar con información relevante que rebota por todos lados en los medios de comunicación a estas horas y también en los medios digitales. Quédese con nosotros, por favor. En Grupo
Grupo Fórmula. Todas las noticias, todas las voces. Me da gusto saludar a la maestra Rosario Robles. Ella se encuentra, usted lo sabe, interna en el reclusorio norte, a donde hoy acudió el presidente de la Suprema Corte de Justicia y se reunió con 500 mujeres, justamente para hablar de los temas penales que tanto preocupan. Rosario, gracias por permitir esta comunicación contigo allá en el reclusorio. Infórmanos, por favor, cómo fue la visita del presidente de la Suprema Corte, Arturo Saldívar. Buenas tardes. Muy buenas tardes, Pepe. Te agradezco mucho. Yo, al contrario, el poder platicar contigo, con tu auditorio, como siempre, es un enorme gusto. Pues estamos muy contentas porque realmente, como el mismo ministro la calificó, pues es una visita histórica. Nunca un ministro había venido a algún penal, a algún reclusorio, y sobre todo el hecho de que haya escuchado a las mujeres, que muchas hablaran, tuvieron oportunidad de intervenir muchas compañeras, planteando sus casos, la injusticia de la que han sido objeto, el hecho de que han sido simplemente detenidas y juzgadas por ser mujeres, por sus parejas, el que no se haya llevado a cabo el debido proceso, el que bajo un viejo sistema como el que teníamos, pues tú sabes, completamente punitivo, esas mujeres hoy llevan más de 20 años en la cárcel, y se expresaron testimonios desgarradores que conmovieron mucho al ministro, que abrió vías pues por lo menos de análisis de los casos, de análisis de cada una de las circunstancias de las mujeres que están aquí, por un lado a través de la Defensoría Pública Federal, que ya con el convenio firmado ayer con la Ciudad de México podrá hacerse cargo de casos del fuero común, por otro lado a través del propio Consejo de la Judicatura, de la Corte, de reformas constitucionales que se tienen que impulsar, porque como él mismo dijo, México no puede seguir así, México no puede seguir teniendo un sistema penal que en lugar de aplicar la justicia, aplique la injusticia. Realmente un momento desgarrador, conmovedor, un respeto absoluto, una disciplina de todas, muchas hablando por las demás, por sus propias compañeras, una gran solidaridad. Estuvimos quienes estamos como una medida de prisión preventiva y quienes están ya sentenciadas, y se vio una gran unidad. Y pues las que promovimos esta carta, que fue la que le hicimos llegar al ministro, que logramos más de 670 firmas, pues estamos muy contentas, Pepe, de este primer acercamiento que esperemos tenga continuidad y que pueda concretarse en la libertad de muchas de las que estamos aquí. ¿Qué les dijo el ministro? ¿A qué se comprometió Arturo Saldívar, el presidente de la Suprema Corte, Rosario? Bueno, él dijo que para empezar un tema muy importante al que ya avanzó, y es el que en el fuero común puedan intervenir defensores públicos federales, porque el problema de los defensores públicos del fuero común es que tienen demasiados casos y realmente a veces llegan, como hoy lo expresaron, sin conocer la carpeta, sin haber estudiado verdaderamente el caso, y muchas están juzgadas y sentenciadas por una mala defensa. Entonces, hay un 70% de las mujeres que están en el reclusorio norte, Rosario Robles, que no tienen sentencia. En Santa Marta, Catitla, hay muchas mujeres que no tenemos sentencia, y está el criterio de la Corte de que si tienes más de 2 años sin sentencia, tu caso tiene que ser revisado. No solo es criterio de la Corte, es constitucional. Y como le dijimos hoy al ministro, porque yo tuve oportunidad de intervenir, Pepe, y de decirle que no iba a hablar yo de mi caso en especial, que quería hoy hablar a nombre de todas las mujeres, y particularmente este abuso de la prisión preventiva, este hecho de que no tiene lo que dice la ley, lo que dice la Constitución, un carácter de excepción, sino de regla. 7 de cada 10 solicitudes de prisión preventiva las otorga el juez. Entonces, si los jueces de control no están siendo un verdadero dique, porque el estándar probatorio para la prisión preventiva debe ser muy alto, porque como yo le dije al juez, nadie entiende
porque uno entra a Santa Marta Catitla por prisión preventiva para garantizar que te presentes al proceso. Desde el momento en que entras a este lugar, ya estás estigmatizada, ya eres una delincuente, ya la gente te juzgó, ya tienes una Z, una letra Z que estás mostrando, porque hay una estigmatización. Entonces, no debe ser así, debemos de seguir nuestros procesos en libertad y en el momento en que tengan una investigación, en ese momento a fondo y con datos y pruebas reales y no con dichos, en ese momento puedan ponerte a disposición de un sistema penitenciario. Pero además, como le dijeron muchas mujeres, hay quienes aquí tienen más de 17 años sin sentencia, Pepe, ¿cómo es posible? ¿De qué estamos hablando? Y todas les dijeron, somos madres, no se juzga con perspectiva de género. El juez tendría la obligación de preguntarle a la mujer si es madre, qué edad tienen sus hijos, si es el único sustento familiar, y buscar una medida alternativa que supla la prisión. Nada de eso se aplica. Entonces el ministro dijo, es que es muy importante haber venido porque más allá de los aspectos que dice la ley a la letra en blanco y negro, la realidad es esta. Y hoy tuve la oportunidad de tocar la realidad y fue muy importante, Pepe, porque creo que él mostró una actitud sensible, una actitud de apertura. El hecho de que haya venido aquí, que como le dijimos, hoy nos hizo visibles, éramos las invisibles. Y gracias a este esfuerzo colectivo pudimos hoy estar con él, pudimos hablar, muchas mujeres, le entregamos más de 500 formatos que nosotras mismas preparamos, en donde todas las que no pudieron estar también pudieron poner sus casos, se los llevaron todos para analizarlos y sí. Yo creo que muy próximamente tendremos visita tanto de los defensores públicos federales como de el staff que él determine para darle continuidad a lo que hoy platicamos. Pues muchas gracias, Rosario Robles, gracias. Permíteme mandarte a ti y a todas las internas que te acompañan allá en Santa Marta unas gardenias por el Día de las Madres, desde luego también. Ay, muchas gracias, Pepe, te mando un abrazo muy cariñoso como siempre. A ti también. Hasta pronto. Gracias. Hasta pronto. La maestra Rosario Robles, interna en el penal de Santa Marta, Catitla, hoy en funciones periodísticas detrás de las rejas. Vamos a una pausa. Volvemos. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Tenemos comunicación con el periodista Gregorio Martínez de Fórmula Nuevo León. Él ha dado, como pocos, un seguimiento puntual a los casos más mediáticos relacionados con la desaparición de mujeres en Nuevo León. En este caso, en el primer caso, el de Devani, que se indaga como feminicidio, y el de Yolanda Martínez, cuyo cuerpo desapareció el 31 de marzo pasado y fue encontrado en la tarde del domingo en estado de avanzada descomposición, y junto al cuerpo se encontró veneno. Resulta que ahora, según la Fiscalía de Justicia del Estado de Nuevo León, hay la hipótesis de trabajo, todo apunta a que se trató de un suicidio. Incluso se encontró junto al cuerpo la bolsa donde llevaba una tarjeta de crédito, algún otro objeto personal, y se encontró un vaso de unicel con un mensaje de despedida escrito a mano, supuestamente por Yolanda Martínez. Todo esto está investigando la Fiscalía del Estado de Nuevo León, la fiscal en feminicidios que está al tanto de todo esto. Gregorio, está lo del papá de Yolanda, quien admite que su hija pudo haber padecido algún cuadro de depresión. Te saludo y te escuchamos. Con mucho gusto, Pepe.
¿qué tal? Gracias por la oportunidad de comentar con nuestro público pues lo que se ha venido informando de manera oficial en relación con el caso de Yolanda, que como bien lo menciona, lo hemos seguido muy de cerca. Ahora la hipótesis, la línea de investigación principal, aún con estudios preliminares que maneja la Fiscalía General de Justicia, Pepe, como bien lo apuntas, es el suicidio. Hay una serie de elementos que se fueron encontrados en este terreno de la colonia Los Huertos, municipio de Juárez, Nuevo León, desde el pasado domingo. Ayer lo platicábamos, dos envases, dos recipientes que pudieron haber contenido sustancia tóxica, elementos como este vaso de unicel con algunos mensajes que podrían considerarse como pues algún indicio también de que ella se encontraba en problemas depresivos y que se estaba esperando a alguien o estaba esperando algo. Todo esto lo dijo esta mañana el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco. Habíamos estado escuchando a esta otra fiscal especializada, Griselda Núñez, pero hoy quien tomó la palabra sobre el tema fue el vicefiscal del Ministerio Público, Luis Enrique Orozco. ¿Te parece, Pepe, si lo escuchamos y enseguida lo comentamos? Adelante. La investigación, la del suicidio. Hay algunas entrevistas en la carpeta de investigación que hablan de un estado probablemente depresivo, de ideas probablemente suicidas, de comunicaciones que hizo Yolanda a personas allegadas a ella, en la que dio información sobre la intención de dar un giro a su vida y sobre algún evento importante que habría sido complejo para sí. Fíjate, Pepe, ahí estábamos escuchando a Luis Enrique Orozco, el vicefiscal del Ministerio Público, y ahorita más adelante te voy a plantear así las dudas que tenemos sobre esta postura, porque pues así como fue el caso de Yolanda en estos momentos, tuvimos el de Devani, donde en un inicio, cuando fue la primera conferencia de prensa, aquella que también reportamos en su oportunidad, reunieron elementos para que la población, la opinión pública tratara de concluir así, que la opinión pública dijera o concluyera que había sido un accidente. Entonces, esto se parece un poco el manejo que le está dando la Fiscalía. No han terminado todavía las pruebas. O sea, es muy importante señalar que siguen abiertas todas las líneas de investigación, pero en este momento la Fiscalía se inclina a señalarlo, y ahora sí lo dicen con todas sus letras, que pudo haber sido un suicidio. Vamos a ver si esta postura de la Fiscalía no cambia conforme avancen las investigaciones y se siga hablando de este tema. Y fíjate, el papá, el señor Gerardo Martínez, el papá de Yolanda, que también ha estado mencionando primeramente que había tenido problemas con una expareja, después se reunió con el gobernador y se dijo que era acosada por un familiar en casa de la abuela en la colonia Constituyentes de Querétaro, en San Nicolás. Ayer apareció con el gobernador exigiéndole a la Fiscalía que les diera el expediente, ahorita lo vemos también, pero fíjate, esta mañana estuvo allí en la Fiscalía Gerardo Martínez y habló de que Yolanda padecía depresión. Así lo manifestó. ¿Yolanda estaba deprimida? De alguna manera sí estuvo deprimida, porque ahí pues no nos quiso dar la razón, pero a lo mejor fue por no querer hacernos daño, porque así lo manifestó con otras personas que apenas me estoy enterando, ¿verdad? Y pues puede ser que sí la lleve a tomar esa decisión, y si lo hizo, pues quiero saber el fondo de por qué la llevó a tomar esta decisión. Acudió Gerardo Martínez a recibir información, dice que le entregaron ya el expediente, todo esto que formó parte, Pepe, del reclamo que escuchamos anoche por parte del gobernador Samuel García, del cual hubo respuesta por parte del fiscal Gustavo Adolfo Guerrero. Es precisamente ese mismo caso, el caso de Yolanda, que hizo, pues sí, desesperar, estallar al gobernador. Ahora, pues en el sentido de que emitió una declaración que, como te menciono, ya hubo una enérgica respuesta también por parte de la Fiscalía. Tenemos las dos partes, Pepe, si te parece, escuchamos primeramente al gobernador Samuel García en este video transmitido anoche, ante la presencia de Gerardo Martínez, el papá de Yolanda, y algún otro familiar, uno de los hermanos. Aquí lo escuchamos. Queremos hacer un llamado enérgico a la Fiscalía que nos reciba, que nos dé la cara y que nos comparta la carpeta que hemos pedido desde el domingo. El domingo en la tarde, tanto la familia de don Gerardo como la comisión de víctimas hemos pedido puntualmente la carpeta. Queremos tener las pruebas para abonar y ayudar a don Gerardo en el tema jurídico. Se nos prometió el día de ayer lunes, no nos entregaron nada.
fue don Gerardo al CEMEFO. Nos dijeron que hoy temprano están desde las 9 de la mañana pidiendo la carpeta y no nos entregan absolutamente nada. Ya estamos hartos de excusas, de términos jurídicos, legaloides, para evitar dar la cara, para esconder las pruebas y para evitar la verdad. Porque Nuevo León y don Gerardo merecen la verdad de qué pasó en este asunto. Y por eso pedimos que hoy mismo se nos dé respuesta y podamos auxiliar y apoyar aquí a don Gerardo. Lo que era un secreto a voces, el día de hoy y queda plenamente confirmado este distanciamiento, este rompimiento pues de trabajo de colaboración entre una fiscalía que evidentemente es autónoma y el gobierno del estado de Nuevo León. Anoche mismo, horas después de este mensaje de Samuel García, el gobernador, habló Gustavo Adolfo Guerrero, el fiscal general de justicia de Nuevo León, y le respondió de esta manera, Pepe. La Fiscalía General de Nuevo León no politiza la justicia. Respondo al mensaje en video que ha enviado por redes sociales el señor gobernador constitucional del estado sobre el caso de Yolanda Martínez Cadena. Lamento que se utilicen las redes sociales para enviar un mensaje a la Fiscalía cuando existen medios oficiales para ello. También es preocupante que se utilice mediáticamente a las víctimas como lo ha hecho constantemente el gobernador. Y peor aún, que los ponga frente al juicio del pueblo, sin respetar su dolor y con un fin que obviamente no es la de búsqueda de la justicia. A la Fiscalía le toca investigar la causa de la muerte violenta de las mujeres. Y a usted, señor gobernador, como responsable de la seguridad del Estado, le toca el protegerlas y evitar su muerte. Quienes formamos parte de la Fiscalía, hacemos lo que nos corresponde, sin importar las críticas, las complicaciones políticas o mediáticas. Pepe, esto ha tenido una enorme repercusión de malestar entre la opinión pública aquí en el estado de Nuevo León. Esto es sinónimo pues de que no se está trabajando adecuadamente. En lugar de tener un esfuerzo, en lugar de tener colaboración, pues aquí vemos un distanciamiento. Insisto, esto ya se sabía, pero queda plenamente confirmado. En esta confrontación, Pepe, entre el gobernador y el fiscal, nadie gana. Absolutamente perdemos todos, Pepe. Pierde la justicia. Estamos de acuerdo contigo, Gregorio, que estamos de acuerdo contigo. Esto es verdaderamente ya un exceso, que las autoridades a ese nivel estén confrontadas con perjuicio o en perjuicio de la seguridad y de la justicia. Lo más importante, la justicia para las víctimas. Fuerte, no podemos tomar partido, tenemos que informar, esa es nuestra obligación, pero sí poner en relieve que la Fiscalía está mostrando que tiene autonomía absoluta respecto al gobierno, pero no solamente eso, sino es adversaria del gobierno o el gobierno es adversario de la Fiscalía. Mala noticia para quienes buscan y reclaman con todo derecho justicia para las víctimas. Gracias, gracias Gregorio. ¿Algo más que quieras comentar? Básicamente que seguimos a la espera, lógicamente, de que se esclarezcan estos dos casos mencionados, el caso de Devani, que hemos comentado aquí, el caso de Yolanda, siguen las indagatorias y que por favor, que ya se pongan a trabajar. Ha habido serias omisiones y fallas dentro de la Fiscalía, ha habido también enormes áreas de oportunidad en el gobierno estatal y esta, pues claro que es un tema que preocupa, que inquieta, y que lo que le deberían de estar proporcionando a la ciudadanía es un clima, lógicamente, de tranquilidad, de seguridad, de trabajo, Pepe, de trabajo serio, no en las redes sociales, sino en la vida real, en el mundo real, que también es algo que estamos demandando aquí en nuestro estado, Pepe. Muchas gracias. Gracias, Gregorio, por la información y los comentarios. Estaremos pendientes. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes, Pepe. Gracias. Gracias. Buena tarde y pendientes también estamos de cómo avanza la investigación, la indagatoria, en relación con el asesinato de dos periodistas, dos mujeres periodistas acribilladas en Cozoleacaque, Veracruz.
Hoy el departamento, la Oficina de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas condenó el asesinato de las periodistas que, por cierto, hoy fueron sepultadas. Tenemos el contacto con Alejandro Aguirre Guerrero, periodista en Veracruz, también dando seguimiento a todo esto con todo detalle. Alejandro, adelante, te escuchamos. Muy buena tarde. Hola, Pepe, buenas tardes. Te mando un abrazo desde el estado de Veracruz. Bien referías, mira, las oficinas en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos condenaron los asesinatos de las periodistas, de las compañeras Yesenia Mollinedo y Sheila García en Cozoleacaque, Veracruz. De hecho, hacen un recordatorio urgente ahí en la oficina de las Naciones Unidas sobre la importancia, ojo con esto, dicen que la autoridad en México adopte medidas oportunas y efectivas para cumplir con la obligación de garantizar protección y seguridad. Es lo que dice la oficina de la ONU en México. Sin embargo, hoy, Pepe, el gobernador Cuitláhuac García, en su conferencia de prensa, negó que su administración sea responsable por los homicidios en Veracruz. Dice que él niega categóricamente que su gobierno esté haciendo algo mal en este tema. Sin embargo, el gobernador recriminó que no se señale a partidos políticos de oposición por postular a personajes que terminaron por verse involucrados en homicidios. Mira, de hecho, el gobernador hoy fue cuestionado sobre la estrategia de seguridad para quienes ejercemos la libertad de expresión en Veracruz. Y él dijo que su gobierno está dando resultados y que el tema de los homicidios de los periodistas no se puede equiparar de inmediato con una culpabilidad para el Estado. De hecho, aunque el gobernador se da cuenta y trata de componerla, diciendo que el gobierno es responsable de la seguridad, porque es una de las atribuciones del gobierno, la seguridad de los ciudadanos, aún así dice que no se puede usar ese argumento para culparlo por los asesinatos de los periodistas, dado que él y su gobierno están haciendo todo por capturar a los delincuentes, a los asesinos. Y también dijo, recalcó lo que ha comentado desde el principio, que las cosas con su gobierno ya cambiaron y que el Estado no es cómplice ni omiso. Lo cierto es que en este momento, Pepe, si hacemos una numeralia rápido de asesinatos en Veracruz, desde Javier Duarte, en el tiempo de Javier Duarte, Pepe, mataron a 16 periodistas. En el tiempo de Miguel Ángel Yunes, que fue de 2 años, mataron a 4 periodistas. En el tiempo de Cuitláhuac García llevamos 7. Hacemos una suma, 16 más 4, 20 y 7, 27. En estos 3 periodos, con 3 partidos políticos diferentes, han matado cuando menos 27 periodistas en Veracruz, lo cual, sin entrar en filias, ni fobias, ni tomarlo personal, los gobiernos en Veracruz no han garantizado la seguridad para ejercer periodismo. Es un estado muy complicado para llevar a cabo este oficio. Hoy, Pepe, dieron el último adiós a Yesenia Mollinedo Falcón y a mi compañera en Minatitlán, en Cozoleacaque, a Sheila García. Fueron sepultadas en el Panteón de la Colonia Hidalgo, en Minatitlán, y ahí en ese mismo sitio, Johanna García Olvera también fue sepultada. Sin embargo, su familia no quiso hablar al respecto. En el caso de Yesenia Mollinedo, Pepe, ella deja a una joven, poco más de 20 años de edad, su hija, y también a su madre ya de edad avanzada. Descansen en paz nuestras compañeras y nosotros, Pepe, que seguimos con vida, pues a preocuparnos y seguir trabajando, por supuesto. Muchas gracias, gracias Alejandro Aguirre Guerrero por la crónica, que estés muy bien. Te mando un fuerte abrazo, Pepe, muy buenas tardes. Fuerte abrazo también, claro, por supuesto. José Luis Arévalo, tú tienes más noticias de una persecución, una corretiza que le pegaron integrantes de un cártel delictivo a una patrulla de soldados. Esto fue en Nueva Italia, en Michoacán, en la Tierra Caliente. Adelante, José Luis. Así es, Pepe, no es Ucrania, esta imagen que ha circulado en redes sociales desde esta mañana, es Michoacán, como bien comentas tú, Nueva Italia, donde inclusive se escuchan los gritos, las órdenes, los insultos entre este grupo paramilitar o del crimen organizado en contra de los soldados. Vamos con Marcos Morales de Raza Informa allá Michoacán para que nos cuente los detalles. Marcos, adelante. Hola, muy buenas tardes, un gusto poder saludarles, también Pepe. Efectivamente, esta situación ocurrió ayer por la tarde en Mújica, en la Tierra Caliente michoacana, en la cabecera municipal de Nueva Italia. Primeramente, un convoy de militares que patrullaba esta zona fue interceptado por civiles que viajaban en diversas camionetas. Comenzaron a perseguirlos,
corriéndolos de la zona, pero también insultándolos. Incluso los ayudaban a que les tiraran, a que les dispararan, para de esta manera pues poder ellos justificar la agresión. Los militares llegaron hasta la zona de Cuatro Caminos, en la glorieta que va a Patzingán. Ellos tomaron hacia la autopista Siglo XXI, esto pues con la intención de que la situación no pasara a mayores. La seguridad en la zona fue reforzada, sin embargo, pues no hay personas detenidas ante esta lamentable situación. Y además, bueno, con armas en plenas avenidas. Te lo agradezco mucho, Marcos. Justamente en este sentido llegaron a Michoacán 900 elementos ya del ejército mexicano. Los militares se suman al despliegue operativo para combatir a la delincuencia organizada en esa entidad. Serán los municipios considerados como foco rojo Morelia, Uruapan y Zamora, donde los militares reforzarán las operaciones junto con las fuerzas de seguridad pública del estado y Fiscalía General de Michoacán. Pero como les decimos, no es Ucrania, es Michoacán, y así andan las armas en las avenidas. Un video que duró 27 segundos, pero suficientes para transmitir la sensación de violencia y la realidad de la violencia que se está viviendo por allá. Es vergonzoso ver cómo los soldados, superados evidentemente en número, hubieron de retirarse, hubieron de correrle, porque los venían tras ellos estos integrantes del cártel. Ya se identificó como integrantes del cártel Jalisco Nueva Generación, que les gritaban, bueno, pues ya sabrán que les gritaban, que se vayan mucho allá. Es lo que gritan mientras corretean al convoy militar, que decide huir, decide no confrontarlos, para evitar que esto se hubiera puesto todavía más grave y seguramente para evitar ser víctimas de quienes los corretearon. Me voy a informar también, y para ello tengo contacto con mi compañero Juan Antonio Jiménez, que la Suprema Corte de Justicia declara inconstitucional penalizar la posesión de más de 5 gramos de marihuana. Fueron 3 votos de los ministros de la primera sala. Consideraron contrario a la Constitución castigar penalmente a quien posea más de 5 gramos para consumo recreativo. Juan Antonio Jiménez, estamos contigo al aire. Adelante. Gracias, Pepe. La Suprema Corte de Justicia de la Nación declaró inconstitucional una porción del artículo 478 de la Ley General de Salud que penaliza la posesión de más de 5 gramos de marihuana. Por mayoría de 3 votos, la primera sala de la Corte aprobó el proyecto del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá, cuya resolución no será obligatoria para los jueces, quienes deberán determinar si la posesión era o no para consumo personal, y en caso de que se acredite que era para consumo, la persona no debe de ser acusada penalmente. Los ministros argumentaron que perseguir a los consumidores es castigar a las personas por su forma de ser, no por una conducta que afecte a la sociedad, a diferencia del narcomenudeo o el narcotráfico. Al respecto, puntualizaron que el hecho que se permita al Ministerio Público ejercer acción penal contra una persona que posea más de 5 gramos de cannabis para consumo personal, en realidad está castigando cualidades morales, la personalidad o el comportamiento personal, lo cual no tiene sustento constitucional. Este asunto, Pepe, derivó de la detención en el 2018 de Edgar Díaz Sánchez por posesión de 30.6 gramos de cannabis, por lo que fue acusado de posesión simple de drogas, el cual se castigaba con una pena de 10 meses a 3 años de prisión. Díaz Sánchez pidió a la Corte declarar inconstitucional todo el sistema normativo que penaliza la posesión de drogas. Sin embargo, los ministros solo declararon inconstitucional esta porción normativa. Pepe, el reporte. Completo. Gracias. Gracias, Juan Antonio. Buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Ya casi noches. Después de corte vamos a informar a usted, vamos a comentar con usted todo lo que ha dicho el presidente de la República respecto a no asistir a la cumbre del presidente Biden, la cumbre de las Américas, convocada para el 6 de junio del mes que viene en Los Ángeles, California, de no asistir si Biden no invita a todos los países de América, incluidos los países que, según Estados Unidos, no respetan la democracia. Se refiere a Cuba, principalmente Cuba, Venezuela, también Nicaragua. En un momento vamos a hablar de todo esto. Va a estar con usted y con nosotros el doctor Carlos Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del TEC de Monterrey, colaborador en este espacio. En un momento, volvemos.
Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Chin, me acaban de avisar que el querido Leo Zuckerman, el que se toma por horas los minutos de opinar, tiene COVID. Está como Bill Gates, el ex dueño de Microsoft, uno de los hombres más ricos del mundo también, manifiesta tener COVID. Que pronto se reponga el querido Leo Zuckerman para contar con él al 100%. En un momento estaremos en contacto con Carlos Elizondo, por cierto, para comentar, pero vamos con el asunto de la cumbre iberoamericana, perdón, de la cumbre de las Américas, la 9ª reunión a la que ha convocado Estados Unidos a celebrarse en Los Ángeles, California, los primeros días de junio. Ayer el presidente, luego de regresar de Cuba, comentó, miren, se los voy a decir derecho. Si el presidente Biden y Estados Unidos, el gobierno, no invita a todos los países del continente, pues yo estoy pensando que no voy a asistir. Les mando a mi chamaco Ebrard, pero yo no voy a asistir. Y hoy volvió a insistir en esto. No voy si no se invita a todos. Se lo pongo como lo dijo en la mañana. Ahora que ayer dimos a conocer que si nos invita a todos, pues que nosotros no lo veríamos bien, porque ¿cómo es una cumbre de las Américas sin todos los países de las Américas? Sí. Y lo que estamos pidiendo es que se invite a todos, porque necesitamos unirnos. Dijo el presidente que en caso de invitar a todos los pueblos latinoamericanos se lo van a reconocer a Washington. Pidió iniciar una nueva etapa de diálogo entre los países de la región, al extender la invitación a todos a la cumbre que realizará en junio en Los Ángeles, Estados Unidos. Ahora, el presidente de Bolivia respalda a Andrés Manuel López Obrador. Fue textual: no voy si no van todos. El presidente Luis Arce advirtió que no participará de la Cumbre de las Américas el próximo mes de junio si persiste la exclusión de países, posición que no es consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia. Consecuente con los principios y valores del Estado Plurinacional de Bolivia, reafirmó que una Cumbre de las Américas que excluye a países americanos no será una Cumbre de las Américas plena, y de persistir la exclusión de pueblos hermanos, no participaré de la misma, escribió en sus redes sociales. El jefe de Estado recordó que Bolivia cimienta sus relaciones internacionales en la diplomacia de los pueblos con inclusión, solidaridad, complementariedad, respeto a la soberanía, autodeterminación y construcción colectiva de la cultura del diálogo y la paz. Hace una semana el gobierno de Estados Unidos anunció que no invitará a Cuba, Nicaragua y Venezuela a la Cumbre de las Américas, que se celebrará en junio en la ciudad de Los Ángeles. Bueno, pues con la novedad de que Estados Unidos no tiene pensado invitar a la Cumbre de las Américas a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela, a países, a gobiernos que atropellan la democracia. Esto lo reitera Brian Nichols. Brian Nichols es el subsecretario de Estado de Estados Unidos para el hemisferio occidental. Ya lo había mencionado los primeros días de mayo, el 3-4 de mayo, y ahora lo volvió a reiterar en una entrevista al diario español El País. Tenemos el contacto con Armando Guzmán desde la ciudad de Washington, donde son en este momento las 8:03 p.m. Estamos contigo, Armando. Te saludo con gusto. Muy buenas noches allá. ¿Qué tal, Pepe? Estamos a 11 de mayo y estamos a menos de un mes de la iniciación de la Cumbre de las Américas en Los Ángeles. Y ahora estamos viendo que más y más países están diciendo que no van a asistir a esta cumbre si Cuba, Venezuela y Nicaragua no son invitados a esta reunión. No solamente ha sido México, ahora es Luis Arce también, el presidente de Bolivia. Xiomara Castro en Honduras no ha dicho que no viene, pero dice que le parecería que faltaría el resto de las Américas si no todos están aquí. Y ahora el CARICOM, los países del Caribe, están también muy enojados porque dicen que si en lugar de venir el representante o al que llaman ellos el presidente de Venezuela, y se refieren al señor Maduro, que entonces si no viene él y en su lugar se aparece
elegido por Estados Unidos, dicen las naciones de CARICOM. Entonces, ellos no asistirán a esta reunión. Si Juan Guaidó llega representando a Venezuela, las naciones del Caribe no vendrán a la reunión de Los Ángeles. Y ahora también salió otro, el presidente de Brasil, que dice que no vendrá a la Cumbre de las Américas, pero no tiene nada que ver con Cuba, Nicaragua y Venezuela. Tiene que ver con que él no quiere venir a estar cerca del presidente Joe Biden porque él es muy amigo y es muy socio del presidente Trump. Entonces aquí esto se ha convertido ya en un desaire total para el presidente de los Estados Unidos, mientras la Casa Blanca sigue sin decidir y sin informar quién en realidad estará invitado y si estos tres países lo estarán o no lo estarán. Ahora, el secretario Nichols, que es el secretario de Estado para Asuntos Hemisféricos, para asuntos de Latinoamérica, dice que la carta que estableció la Cumbre de las Américas dice específicamente que los únicos que asistirán representando sus países son los presidentes o los mandatarios legítimamente elegidos por los pueblos que representan. Y en este caso, ni Cuba, ni Nicaragua, ni Venezuela pueden probar que en realidad han tenido elecciones legítimas. Han tenido elecciones, pero con un solo candidato. Han tenido elecciones con un solo partido y sin que nadie más se le permita participar. Entonces, en realidad sería un cuento si se les invitara, a pesar de que la Carta Constitutiva de esta Cumbre de las Américas dice que no pueden estar presentes quienes no representen democráticamente a sus países. Ahí está todo. La Casa Blanca se ha negado a confirmar quiénes estarán en la lista y lo único que hemos sabido el día de hoy que están analizando es la queja de la ciudad de Los Ángeles, que dice que le va a costar $16 millones en policía y en tiempo extra de la policía vigilar todo lo que necesitan vigilar para tener a tantos jefes de Estado en su ciudad. Eso es lo último, es lo que te tengo para ti hoy, Pepe. Es la olla de los frijoles que está en ebullición, sin duda, los frijoles latinoamericanos y norteamericanos. Gracias como siempre, Armando Guzmán. Todavía no es oficial la postura, pero le apuesto lo que quiera, salvo la mejor opinión del doctor Carlos Elizondo, que no van a invitar, porque como ya los conocen, pues ¿para qué los invitan? Ahora, ¿qué dice Cuba a todo esto? Me adelanto. La intención de excluir a Cuba, a Nicaragua, a Venezuela y al que se les ponga enfrente, obedecería a una maniobra políticamente motivada, vinculada a la situación interna y electoral de los Estados Unidos. El viceministro de Relaciones Exteriores cubano, Carlos Fernández de Cosío, dijo que Washington, como anfitrión, se siente con el privilegio de invitar solamente a quien quiere y aún así llamar al evento Cumbre de las Américas, que en realidad la Casa Blanca pretende hacer un encuentro de amigos capaces de escuchar y aceptar la agenda estadounidense para replicarla. El vicecanciller cubano exhortó a Washington a no temer al diálogo, aun cuando el tema pueda parecer conflictivo. ¿Qué opina todo esto el doctor Elizondo Mayer Serra, profesor de la Escuela de Gobierno del Tecnológico de Monterrey, colaborador, por supuesto, en este espacio de Grupo Fórmula? Doctor, ¿cómo te va? Buenas noches. Muy buenas noches, Pepe. En efecto, yo creo que el presidente López Obrador ha echado a andar un proceso de desaire a la cumbre que me temo que le va a salir caro respecto a su relación con el gobierno de Biden. Pero empecemos con la lógica del propio presidente López Obrador. Yo creo que el objetivo central de esto, Pepe, es que no quería ir. Yo creo que esas cumbres, no ha ido una sola, esos eventos multilaterales no los entiende, no le gustan, se siente un poco ajeno, no maneja bien el inglés, no maneja bien las fórmulas diplomáticas. Entonces creo que de entrada no le gusta. Pero además le gusta mucho que hablemos de esto en vez de estar hablando de los problemas del dictamen de la línea 12 que se cayó, los problemas del aeropuerto de Santa Lucía que no puede coexistir bien con el de la Ciudad de México, los problemas de inseguridad. Entonces mucho más, le es muy útil poder desviar la conversación hacia temas que no tienen un impacto directo con nosotros. Pero ciertamente la Cumbre de las Américas tiene esa restricción que decía Armando Guzmán,
que es que nos pusimos de acuerdo en el año 2000 que solo los países con gobernantes democráticamente electos podrían asistir. En ese caso, digamos, cualquiera de los anfitriones que cumpliera con esa condición tendría que cumplirlo. Es cierto que Obama en su momento, en un momento de deshielo en la relación con Cuba, invitó al presidente de Cuba, pero ahora el presidente Biden se siente atado de manos, además, pues por la condición electoral, donde particularmente en Florida sería muy mal vista la presencia de los líderes de Maduro y del presidente cubano. El caso de Bolsonaro me parece bien interesante, Pepe, porque tiene que ver con lo que dijo Armando Guzmán, pero también con el fondo del problema. Yo creo que las tensiones en Brasil pueden llevar a una elección muy cuestionada y Bolsonaro no quiere estar siendo sermoneado de la calidad de su democracia, que se ha deteriorado de forma importante, está interviniendo, hay muchas señales de que podría tratar de manipular el voto y creo que por eso prefiere que no vaya. Ahora bien, está claro. Ahora, por otro lado, hay quien asegura, esto va a acabar alejando al presidente de México de Estados Unidos. Esto va a ser perjudicial para la relación bilateral. ¿Tú lo ves de esa magnitud o simplemente se trata de un asunto entre López Obrador y Biden, lejos de la política exterior como tal? En fin, tu opinión es la que va. Primero, Pepe, creo que sí manda una señal muy clara de qué tipo de líder es López Obrador, porque estoy claro que si el líder que estuviera en juego de invitar fuera un líder autoritario como Pinochet en su momento, no estaría defendiendo la asistencia de Pinochet a una cumbre como esta. Está defendiendo la asistencia de líderes autócratas que le parecen cercanos por motivos ideológicos. O sea, en términos de la proyección de México y de su liderazgo en Estados Unidos y en Europa, creo que le va a salir muy caro. Creo que no va a facilitar el resolver los asuntos que la administración de Estados Unidos está teniendo constantemente con la de México y que lo va a llevar a pues tener que enfrentar más rispideces. Y creo además que si el desaire se vuelve tan profundo como parece, pues Biden va a tener un costo político que quizá le quiera cobrar luego al presidente López Obrador. Pero lo que vimos, Pepe, desde el arranque de esta administración de Biden es que no se van a ofender y distanciarse de los intereses estratégicos de Estados Unidos, de la vinculación México-Estados Unidos tan intensa por asuntos de forma. Recordemos que el presidente López Obrador no reconoció, no felicitó, como lo hicieron tantos mandatarios, prácticamente todos, a Biden después de su elección. Y eso realmente pues quedó en el récord, pero la relación entre ambos países es muy intensa y creo que seguirá. No creo que el presidente López Obrador esté pensando salirse del TEMEC o deje de colaborar en materia migratoria o en materia de seguridad. Por estos días va a venir el subsecretario del Homeland Security Department, que tiene que ver con precisamente crimen organizado y tráfico de estupefacientes. Entonces la relación continuará, pero claramente no estamos aprovechando una circunstancia donde podríamos tejer más fina la relación y podríamos estar atrayendo inversión, podríamos estar capitalizando nuestra posición estratégica y esta actitud desde la supuesta neutralidad en el conflicto Ucrania-Rusia y ahora este desaire de la cumbre no ayuda, creo yo, a los intereses de la sociedad mexicana. Muchas gracias, Carlos, por este comentario. Gracias a ti, Pepe. Un abrazo. Igualmente, un abrazo fuerte para Carlos Elizondo Mayer Serra. Los de adelante corren mucho, los de atrás se quedarán. ¿Qué está pasando con el tema de los aeropuertos, tanto el de la Ciudad de México como el Felipe Ángeles? Ayer alcanzamos a informarle que hubo un acuerdo con aerolíneas, con autoridades de la Secretaría de la Defensa Nacional, de Marina, de la Secretaría de Comunicaciones, en fin, no con los controladores porque no nos tomaron en cuenta, un acuerdo para que haya paulatinamente un traslado de vuelos y operaciones aeronáuticas del aeropuerto Benito Juárez al aeropuerto Felipe Ángeles a la de ya. Le explico brevemente después de un corte.
José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Antes de hablar de aviones, decretazos, movimientos, mudanzas, Aeropuerto Ciudad de México, Aeropuerto Felipe Ángeles, antes de todo ese enredo que vamos a comentar con Diego Fernández de Ceballos, permítame el contacto con el periodista Pedro Valtierra. Él es fotoperiodista, fotógrafo, claro, de una larguísima trayectoria, director de pues la mejor agencia fotográfica en México, no me cabe duda, es Cuarto Oscuro, una larga trayectoria. Pedro te contempla y nos contempla. Primero que nada, muchas gracias por aceptar esta invitación para hablar del niño Metinides. Así es. Oye, pues muchas gracias, Pepe. Fallecido un ayer. Un abrazo por la invitación. Muchas gracias. No queremos dejar, y lo hago con todo propósito, no queremos dejar que pase desapercibida la muerte de un personaje, de un fotoperiodista como tú, de un periodista, pues, que dedicó toda su vida justamente a ese trabajo tan duro, tan rudo, pero lo hizo con un talento, yo diría, excepcional. Tanto que su trabajo llegó a las galerías de arte en España, en Estados Unidos, por supuesto en México, en fin, reconocimientos sobraron. ¿Por qué? Porque según los que aprecian la calidad del trabajo de Enrique Metinides, reconocen en él la habilidad, el talento para haber convertido la nota roja o hacer con la nota roja también arte. ¿Cómo ves? Mira, pues sí, la verdad es que sí, Enrique fue un fotógrafo que en los últimos años, más o menos hace unos 30 años para acá, fue rescatado, fue recuperado su trabajo de violencia, de la muerte, que desarrolló durante 50 años en distintos medios, entre ellos la prensa, ¿no? También estuvo en el Alarma. Creo que es un reconocimiento muy importante que le hacen a este fotógrafo tan especial que retrató la muerte durante 50 años. La muerte, la violencia. Es realmente admirable su trabajo. Y como bien dices, en Europa se le reconoce. Él realizó distintas exposiciones allá con una gran presencia de la gente, una gran admiración por ese estilo tan particular que tenía su trabajo. Su trabajo que, como lo sabes, pues es la muerte, la violencia, y no es muy fácil que la gente lo vea bien. Y creo que lo vieron bien porque es un trabajo muy bien hecho, ¿no? A pesar de la violencia, a pesar de lo que estaba retratando. Claro, un testigo de la violencia urbana, de los desastres citadinos. Alguien comentaba ayer, es un hombre que vio demasiado. Sí, vio demasiado, vivió demasiado, pero fíjate que tiene una característica, Pepe, vio muy bien, supo controlarse en estos temas de la violencia y vio muy bien, retrató, encuadró, a pesar del dolor que había alrededor, él siempre se controló y retrató muy bien. Son encuadres verdaderamente admirables. Enrique Metinides fue siempre dueño de una mirada privilegiada, y sobre todo de esas ganas de hacer trabajo, ¿no? Se oye feo lo que digo, de ese amor al tema policíaco, ¿no? Entiendo que él incluso llegó a inventar las claves que hoy día se utilizan en las fuerzas de emergencia, las fuerzas policíacas para comunicarse, el 10-4, hay un Z, hay un 43, no sé qué. Todo eso lo manejaba él y sigue vigente. Sí, sigue vigente. Fíjate que él fue uno de los creadores, ¿no? Creo que fue el principal creador de las claves para que, pues, poder comunicarse entre el medio policíaco y los periodistas, ¿no? En aquellos años, pues, era muy común, ¿te acuerdas? Los radios, los radios para mandar en clave las actividades que había y los muertos y todo eso. Entonces Enrique fue el creador de eso. Fue un hombre pues bastante generoso. A mí me tocó trabajar con él en el 77. Yo trabajaba entonces para El Sol de México
y él era fotógrafo de la prensa y me tocó estar ahí con él en la Cruz Roja y tenía estas ganas de trabajar. Estaba en el radio, operaba el radio de la Cruz Roja. En aquellos años los fotógrafos de policía que cubríamos la nota roja policía teníamos una ambulancia a disposición nuestra en la Cruz Roja y cuando había un accidente salíamos y llegábamos muy rápido. Enrique Metinides estaba en la radio, estaba controlando las llamadas que entraban, que llegaban, y él distribuía, ¿no? Pienso que fue una persona muy, muy generosa y algo que a mí me llamó la atención mucho en aquellos años que tuve la oportunidad de trabajar con él y con muchos otros fotógrafos, ¿no? Siempre me di cuenta el control que tenía de su persona en la adversidad, en la violencia, ¿no? Era un fotógrafo que controlaba muy bien la emoción. Por eso vemos esas fotografías tan bien hechas, ¿no? Dentro de la violencia, ¿no? Pues te agradezco mucho, Pedro Valtierra, que nos hayas permitido, con tu experiencia y tu conocimiento del personaje, pintarle al público, a nuestra audiencia, una breve semblanza de la envergadura de este hombre. Yo le recuerdo una foto, no sé si la tengas tú en la mente, de una periodista, Adela Legarreta. Sí, claro. Se le ve con impecable maquillaje, no sé si la tengamos aquí para mostrarla, saliendo de un salón de belleza, después de haber murió atropellada al salir del salón de belleza, o aquella foto del Hotel Regis totalmente destruido tras los sismos del 85, en fin, hay imágenes que son inolvidables. Bueno, pues detrás de ellas está la genialidad de Enrique Metinides, quien ayer a los 88 años terminó de vivir. Muchas gracias, Pedro Valtierra, es un gusto y es un honor hablar contigo y saludarte. Un abrazo, Pepe, que estés muy bien y aquí andamos para cualquier cosa. Para cualquier cosa, por supuesto, recíproco. Hasta pronto, gracias. Pedro Valtierra, fotógrafo, gracias, director de Cuarto Oscuro. Una pausa. Por las paredes del edificio, de las escaleras, bueno, pues explota la pipa. ¿Está hablando él? ¿Está hablando Metinides? Vamos a escuchar parte de lo que decía. Ya me iba a morir y la gente corría del edificio para salvarse. Y yo me quedé inmóvil y cuando bajo ya a la calle me encuentro toda la gente prendida, arrancándose la ropa. Había uno que parecía TEA, o sea, se elevaban a más de 3 pisos las llamaradas de su cuerpo y me hacía así que lo ayudara, pero ¿cómo lo ayudaba? Entonces la gente, el piso era de tierra, no era pavimentado. Entonces ahí se revolcaba la gente. Corro y empiezo a tomar mis fotos. Corro y llego a la ambulancia de la Cruz Roja donde yo llegué al accidente. Y el chofer de la ambulancia y los 2 paramédicos estaban quemados. Y había muchos niños sobre todo quemados. Entonces lo subí a la ambulancia yo solito. Inclusive la ambulancia se le botó el tapón de donde se echa gasolina y salía las llamas de la ambulancia. Estuvo a punto de explotar la ambulancia. Y yo con el zapato lo tapé y tapé la llamarada y ya nos explotó la ambulancia. Vámonos al asunto del decretazo del aeropuerto, la mudanza del Benito Juárez al aeropuerto Felipe Ángeles, considerado como obra mundial por el presidente de la República esta mañana. Hoy, por cierto, lo mencionó insistentemente el presidente durante la conferencia de prensa mañanera. Hubo varias preguntas. Sara Pablo, tú cubriste la conferencia mañanera. Infórmanos, por favor. Claro que sí, Pepe, ¿cómo estás? Buenas tardes. Desde la conferencia, el presidente Andrés Manuel López Obrador se insistió en que nunca existió un decreto para aumentar las operaciones en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles. El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, explicó que lo que sí hay y sí hubo fue un proceso de negociación y ya un acuerdo entre autoridades y las líneas aéreas que operan en el aeropuerto.
Felipe Ángeles, Aeroméxico, Viva Aerobús y Volaris, con el fin de aumentar estas operaciones. Todo esto, pese a que recordemos, fue el subsecretario de Transporte de la Secretaría de Infraestructura y Comunicaciones, Rogelio Jiménez Pons, quien informó hace unos días que el gobierno pues preparaba este decreto para reducir hasta en un 22.6% las operaciones en el aeropuerto de la Ciudad de México. Esto ya no ocurrió y esta mañana López Hernández pues dio a conocer el acuerdo, detalló el acuerdo que se informó desde anoche, que las aerolíneas van a aumentar el número de operaciones. Por ejemplo, Aeroméxico va a incrementar 10 frecuencias más a partir del 15 de agosto y a partir del 15 de septiembre serán otras 20. Pero esto dijo en la mañana. Acordamos también que dejarán de volar desde el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México todas aquellas aerolíneas que mantengan adeudos, ya sea por arrendamiento, por concepto de tarifa de uso de aeropuerto y otros adeudos. Igualmente se convino con las autoridades aeroportuarias y con las empresas que ya no se permitirán a partir del día de ayer ningún vuelo no programado o no permitido, sino que se van a respetar única y exclusivamente las frecuencias o slots tal y como están convenidas hasta el verano del 2022. Y bueno, pues en este tema el presidente López Obrador dijo que este aeropuerto Felipe Ángeles es una de las obras más importantes y calificó de sopilotes a quienes no lo reconocen. De esas obras que hacen hospitales en un mes, en 2 meses, en 3 meses. Esta es una de las obras más importantes que se ha construido en el mundo en los últimos tiempos. Pero la sopilotada se ha encargado o quieren menospreciar lo hecho por los mexicanos, por todos, porque es una actitud muy mezquina. Entonces, lo que dices, todos, y desde luego que hay muy buenos profesionales. Y aparte del director de la IFA, o sea, es una persona que está dentro de su administración, es una persona que sabe del tema, y también preguntarles si se descarta totalmente de que se les vaya a sustituir a los controladores aéreos por gente del ejército, como se ha manejado en algunos otros temas. Porque también eso es muy común, el mentir con rumores. Y bueno, pues ante la presentación del informe de la empresa DNB sobre la tragedia en la línea 12, hoy el presidente expresó su respaldo a la jefa de gobierno Claudia Sheinbaum, dijo que está siendo sometida a fuertes presiones por lo que viene, por la candidatura rumbo a la presidencia en el 2024. Aprovechó también para manifestar su apoyo, dijo que el canciller lo ayuda mucho, Marcelo Ebrard, y también el secretario de Gobernación. No hay candidato preferido, va a ser la gente la que va a decidir quién va a ser el candidato de nuestro movimiento. Yo lo que he propuesto es que se haga una encuesta y el que salga mejor, evaluado por el pueblo, ese sea mujer o hombre, y a eso voy a apoyar, el que quiera la gente, sí, de claro. Y luego viene la elección y también el pueblo va a elegir. Y vamos a garantizar que las elecciones sean limpias y libres, sin fraude. Y bueno, después de esta conferencia mañanera, el presidente López Obrador dijo que se retiraba, no reveló su agenda. Sin embargo, se vio en Palacio Nacional a Larry Fink, presidente y director ejecutivo de BlackRock, la mayor gestora de fondos en el mundo de inversionista en la Bolsa Mexicana de Valores. El presidente López Obrador estuvo reunido con él, ya en otras ocasiones ha tenido encuentros y ha dicho que, bueno, pues hay confianza en México para invertir. En esta reunión estuvo también el canciller Marcelo Ebrard. El reporte que tengo, Pepe. Completísimo, Sara. Gracias. Buenas noches. Hasta luego. Buenas noches. Hasta luego. Y está Diego Fernández de Ceballos, el jefe Diego, con su bitácora desde la Resistencia. Querido Diego, ¿cómo te va? Buenas noches. ¿Qué opinas del tema del aeropuerto, la obra más monumental que se ha construido en el mundo en los últimos tiempos? Bueno, José, te contestaré, pero permíteme sí, que haga 2 comentarios iniciales. Uno, sí, mi deseo de que el gran Leo Zuckerman
pronto sane. Y segundo, nuevamente me veo en la oportunidad de felicitarte, porque así lo hice hace 1 o 2 meses al haber invitado tú a tu programa a Pablo Gómez, que parece que fue flor de un día porque ya no lo he escuchado, pero ahora te felicito por la invitación que le has hecho a Ricardo Monreal, porque es también una voz importante que vale la pena escuchar. Entrando en materia, te digo que es muy grave desde mi punto de vista que en la Secretaría de Gobernación se haya decidido el flujo aéreo en el Valle de México. Una vez más se advierte que este gobierno todo lo hace a la trompa talega, que hace a un lado la ciencia, la técnica y la experiencia para decidir en función de un voluntarismo obtuso y criminal. Si su propósito fuera fracasar, no podrían tomar medidas más adecuadas para lograrlo. Y lo peor, José, está por venir. Los pilotos, las asociaciones de pilotos, los controladores aéreos y las empresas mundialmente más reconocidas en esta materia han venido dando señales de alarma por el desastre en el manejo aeroportuario en la zona metropolitana. Una enorme tragedia que estuvo a instantes de ocurrir se evitó únicamente por la pericia de 2 pilotos que abortaron el aterrizaje, salvando la vida de cientos de personas. Ha quedado claro hasta hoy que la ampliación hecha al aeropuerto militar de Santa Lucía resultó ser un costosísimo monumento a la soberbia del destructor de México y no resolverá el problema de la aviación en la capital del país. Además, José, te digo, como a más de un mes de la inauguración del Felipe Ángeles no se ha descongestionado el Benito Juárez a pesar de ofrecer a los usuarios del Felipe Ángeles bajas tarifas y a las compañías aéreas algunos beneficios, finalmente la Secretaría de Gobernación hace valer y se impone extorsionando y amenazando a las aerolíneas para utilizar el Felipe Ángeles. Todo esto, José, es el principio de un fracaso anunciado. Primero, seguirá saturado el Benito Juárez por la sencilla razón de que no podrán tener operaciones simultáneas con el nuevo de Felipe Ángeles. Y en segundo lugar, el espacio aéreo del Valle de México seguirá siendo de alto riesgo, porque cada día será más evidente la necesidad de construir un nuevo aeropuerto para la capital. Finalmente, José, quiero recordarle a tu audiencia que en estas fechas probablemente ya estaría entrando en operación el aeropuerto de Texcoco y dejando de operar el Benito Juárez. En estas fechas, José, ya se estarían poniendo a disposición de la Ciudad de México más de 700 hectáreas, más de 700,000 metros cuadrados a solo 10 kilómetros del Zócalo para hacer en la Ciudad de México un desarrollo maravilloso donde hoy opera el viejo aeropuerto Benito Juárez. Un desarrollo, José, que pudo albergar universidades, escuelas, hospitales, museos, bibliotecas, centros deportivos y mucho más en beneficio de los capitalinos y de muchos millones del Estado de México. José, ninguna capital del mundo tiene esa oportunidad que tuvo México, que nosotros perdimos porque no hubo nadie que detuviera el capricho siniestro de un depredador. Gracias, Diego. Como siempre, un saludo muy cordial. Igualmente a ti, José. Adiós. Adiós, Diego Fernández de Ceballos. Pausa. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Bueno, les recuerdo que la jefa de gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, quedó con los dedos entre la puerta hace un par de días cuando el diario español El País
reveló el contenido del tercer informe final del peritaje realizado por la empresa noruega DNV sobre las causas del colapso en la línea 12. Los dos primeros peritajes le habían caído como anillo al dedo a Claudia Sheinbaum. ¿Por qué? Porque apuntaban a errores de diseño, de construcción, y la responsabilidad salpicaba a Marcelo Ebrard, en ese entonces jefe de gobierno, hoy rival de Claudia en la lucha por la sucesión. Pero el informe final, el tercero y final, muestra 4 causas de la tragedia. Entre estas, una inadecuada supervisión y falta de mantenimiento. Y ahí es donde este informe, que fue revelado no en México primero, sino en España, pone el dedo en la llaga al dar a conocer que la gente cercana a Claudia Sheinbaum presionó a la empresa noruega para modificar el dictamen bajo amenaza de no pagarle a la empresa o incluso demandarla. Entonces, ¿por qué? Pues ha intentado Claudia Sheinbaum desacreditar el contenido de este dictamen que apenas hoy, forzada por las circunstancias, su gente, porque no estuvo ella, dio a conocer. Raquel Flores, ¿qué fue lo que se dijo y qué no se dijo al presentar esta conclusión de parte del gobierno de la ciudad respecto al tercer informe que no les acomodó? Pepe, muy buenas tardes. Efectivamente, hoy el gobierno de la Ciudad de México presentó sus argumentos para demostrar las inconsistencias presentadas en el tercer informe de la empresa DNV, en donde determina la causa raíz del accidente de la línea 12 del metro, ocurrido el 3 de mayo de 2021, dejando 26 muertos y un centenar de heridos. Entre las principales inconsistencias que destaca el gobierno de Claudia Sheinbaum es que mediante una inspección de rutina no pudo haberse evitado la caída del tramo elevado de la línea 12, ya que la propia empresa reconoce que su vida útil era de 14 años o el equivalente al paso de 1.25 millones de trenes debido a un grave error de diseño. Esto lo reveló el secretario de Obras y Servicios de la Ciudad de México, Jesús Esteva. Escuchemos. Análisis causa raíz, fase 3 de DNV, dice fallas de diseño. La resistencia a la fatiga de los pernos no cumplió con las especificaciones de AASHTO y aún en un escenario en el que el puente hubiera sido construido conforme a las especificaciones, los pernos más críticos hayan fallado luego del paso de 1.25 millones de trenes o aproximadamente 14 años de operación. Pepe, otro de los argumentos por el cual rechazaron este tercer y último informe de la empresa noruega es que su estudio para determinar la causa raíz del colapso, en él utilizaron imágenes de Google View para realizar dicho análisis cuando este tipo de material puede diferir de la propia realidad, dicho por la propia empresa de Google, lo que contradice porque en el segundo reporte asevera que las deformaciones de la estructura eran imperceptibles a simple vista, así que con la utilización de Google View para determinar pandeos en las vigas, pues queda desfasada, así lo dijo. Menciona que no se realizaron inspecciones rutinarias, sin embargo, reconoce que se les entregaron los resultados de las inspecciones de 2019 y 2020. Se utiliza como sustento imágenes de Google View, aun cuando la empresa Google establece en sus términos de servicio que puede que las condiciones reales difieran de los resultados de los mapas y del contenido. En el reporte 2 de DNV señala que las deformaciones eran imperceptibles a simple vista y en el reporte 3, con base en Google View, dice que sí eran perceptibles. Pepe, Jesús Esteva dijo además que DNV reconoce que se debe corregir el manual de mantenimiento en el tema de inspecciones. Sin embargo, la propia empresa reconoce que dicho manual es deficiente. Por estas y otras inconsistencias, el gobierno de la Ciudad de México confirmó que no acepta este tercer informe de la empresa DNV y lo resumió de esta manera el propio secretario de Obras, Pepe. Y conclusiones, con base en lo expuesto previamente, se confirma que el reporte 3 contiene contradicciones y fallas técnicas respecto al reporte 1 y 2, razón por la cual ha sido rechazado por la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. ¿Se realizaron las inspecciones? Sí, en 2019 y 2020. ¿Se podría haber detectado una deflexión desde el nivel de calle? No. ¿Se podría haber evitado el colapso con inspecciones visuales? No.
Y la inspección, con base en el manual de mantenimiento que ellos califican como deficiente, pudo haber evitado el colapso originado por errores de diseño y fallas en la construcción. No. Pepe, reporte rechazado, no pagado y además con una demanda de tipo civil y pensando incluso en una de tipo penal. Este es el reporte, Pepe. Muchas gracias, gracias por supuesto por toda la información, Raquel Flores. Buenas noches. Buenas noches, Pepe. Seguramente va a haber respuesta de la empresa noruega DNV. Bueno, de hecho ya la hubo en días pasados cuando dijo que fue designada por el gobierno de la ciudad para realizar una auditoría externa e investigar la causa del colapso de la línea del metro en la línea 12, pues, y confirma DNV que ya entregó el tercer informe elaborado por un peritaje internacional de expertos, de acuerdo con metodologías de punta, con estrictos procedimientos internos de calidad y revisión. Se entregó totalmente dentro de los requisitos contractuales a tiempo y completo. Confirma que el informe se elaboró sin la participación de ningún experto que pudiera tener conflicto de interés en este caso y respalda la metodología enviada. Vámonos a una pausa breve, volvemos. 121 de Easy, 157 de Sky, 161 de Total Play, 153 de Megacable y en los sistemas vía satélite a todo el mundo. José Cárdenas informa. Todas las noticias, todas las voces. Hasta aquí llegamos con lo importante de la información. A nombre de todo el equipo, gracias por su atención, por su confianza y todo lo demás. A continuación, en estas frecuencias de radio, sintonice la fórmula financiera con los periodistas Mari Carmen Cortés, Pepe Yuste y Marco Antonio Mares y Leonardo Curcio en Telefórmula.